Petro envía una advertencia a Washington. No más injerencismo incendiario. La voz del presidente colombiano se escuchó hasta en la Casa Blanca. Para Petro, la crisis en Venezuela podría desencadenar en un éxodo masivo y, por supuesto, en una guerra en toda la región. Petro está echando chispas, luego de que Washington declarase a Edmundo González ganador de las elecciones. Y aunque hace unas horas desistieron de reconocerlo como presidente de Venezuela, lo cual es una contradicción, para Petro este tipo de mensajes pueden sembrar el caos en la nación petrolera. ¿Qué le espera a Venezuela y América Latina desde la mirada de Petro? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Esto podría terminar en guerra. La advertencia de Gustavo Petro va dirigida no solo a Venezuela, sino también a Estados Unidos. La oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque si no, estallará el éxodo y la guerra en toda América, proclamó el presidente colombiano haciendo eco de una realidad que parece inminente. El escenario no es nuevo, pero la intensidad con la que Petro lanzó esta advertencia a través de su cuenta de X revela un cansancio y una desesperación ante la crisis que sigue devorando a Venezuela, extendiendo sus garras a toda la región. La declaración de Petro no fue solo un llamado a la paz. Fue una advertencia cargada de simbolismo y una sutil amenaza hacia aquellos que desde lejos intentan moldear el destino de Venezuela sin conocer realmente su alma. Estados Unidos, siempre con su ambigua postura, ha decidido reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente electo, ignorando las complejidades y las heridas abiertas de un país que ha sufrido demasiado. Este reconocimiento carente de pruebas concretas, según los observadores internacionales, fue el detonante para que Petro rompiera su silencio. Petro, un hombre que ha vivido las consecuencias de la guerra en su propia tierra, entiende mejor que nadie lo que está en juego. Colombia y Venezuela, vecinos con historias entrelazadas, comparten una vulnerabilidad que los hace más hermanos que simples países limítrofes. Lo primero que tenemos que defender es a los pueblos y la paz, afirmó Petro, con una convicción que parece nacer de una mezcla de esperanza y temor. Su gobierno, aseguró, no caerá en la trampa de la guerra ni en la separación de los pueblos. Pero la situación es crítica y Petro lo sabe. La tensión en Venezuela ha escalado hasta el punto de romper cualquier apariencia de normalidad. Las elecciones del 28 de julio del 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador con el 51.20% de los votos, desataron una ola de protestas y acusaciones de fraude que no han cesado. La oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, no solo ha rechazado los resultados, sino que ha llamado a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno, creando un ambiente de incertidumbre y peligro inminente. El propio Petro ha insistido en que la comunidad internacional debe intervenir para asegurar un proceso transparente y justo, pidiendo que se recuenten los votos y que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Pero sus palabras, llenas de sensatez, chocan con una realidad donde los intereses externos parecen tener más peso que la propia voluntad del pueblo venezolano. Los bloqueos económicos y las sanciones impuestas por potencias extranjeras solo han agravado la situación, llevando a la población a un punto de desesperación. Estas acciones solo aumentan el hambre y la violencia, promoviendo un éxodo masivo, dijo Petro, señalando el costo humano de estas políticas. La crisis humanitaria en Venezuela no es un tema menor, es un espejo que refleja la descomposición de un sistema que ha sido atacado tanto desde dentro como desde fuera. Mientras Petro busca abrir caminos para el diálogo, Estados Unidos sigue sin mostrar una postura clara.
dejando un vacío que ha sido llenado por la incertidumbre y el miedo. La jornada electoral estuvo marcada por incidentes que no han sido del todo esclarecidos. Entre estos, un tiroteo en el estado de Táchira, que resultó en la muerte de un civil. Fue uno de los episodios más trágicos de un día que debería haber sido una celebración democrática. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Maduro y su gobierno han mantenido su posición de que las elecciones fueron un éxito, celebradas en un clima de paz y alegría. Lo cierto es que las tensiones siguen aumentando, como un volcán que amenaza con hacer erupción en cualquier momento. La posibilidad de una guerra civil no es un mero temor, es una realidad latente que Petro ha decidido enfrentar con todas sus fuerzas. La oposición, lejos de aceptar la derrota, ha intensificado su campaña para deslegitimar al gobierno, apelando a la comunidad internacional y buscando el apoyo de aquellos que, como Estados Unidos, ven en la caída de Maduro una oportunidad para recuperar el control sobre un país rico en recursos, pero empobrecido por años de crisis. En este contexto, la advertencia de Petro no es solo una llamada a la cordura, sino un grito desesperado para evitar que Venezuela se convierta en el escenario de una guerra que podría arrasar con toda la región. El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr soluciones en favor de la democracia, insistió Petro, recordando que la paz no es un regalo, sino una conquista que debe ser defendida cada día. Las cifras de la crisis son abrumadoras. Desde que comenzaron las sanciones internacionales, la economía venezolana ha caído en picada, con una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de la población. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha convertido la vida diaria en un desafío constante y millones de venezolanos han optado por abandonar el país en busca de una vida mejor, creando uno de los éxodos más grandes de la historia reciente. A pesar de esto, el gobierno de Maduro ha resistido, apoyado por una base de seguidores que, aunque disminuida, sigue creyendo en su liderazgo. Para muchos, la lucha no es solo contra la posición interna, sino contra un imperialismo que nunca ha dejado de ver a Venezuela como un peón en su tablero geopolítico. No somos esclavos de nadie, ha dicho Maduro en repetidas ocasiones, en una retórica que busca fortalecer la soberanía nacional frente a las presiones externas. El impacto de Venezuela en la región no puede ser subestimado. Lo que sucede en Caracas tiene repercusiones en Bogotá, en Brasilia, en Ciudad de México y más allá. La posibilidad de un conflicto armado, aunque remota, es una amenaza real que podría desestabilizar a toda América Latina, una región que ya enfrenta sus propios desafíos políticos y económicos. Petro lo sabe, y su advertencia debe ser tomada en serio. A medida que los días pasan, la presión sobre ambos bandos aumenta. La oposición, con el respaldo de las potencias extranjeras, busca debilitar a Maduro hasta el punto de forzar su salida del poder, mientras que el gobierno se aferra a la legitimidad que le otorgan las instituciones venezolanas. Pero en medio de esta lucha de titanes, el pueblo es quien más sufre, atrapado en una crisis que parece no tener fin. Petro, consciente de su responsabilidad como líder regional, ha intentado mediar en la situación, ofreciendo su país como un puente para el diálogo. Pero la tarea no es fácil. Los intereses en juego son enormes y la historia ha demostrado que las soluciones políticas a veces llegan demasiado tarde. Sin embargo, Petro se mantiene firme en su postura, convencido de que la paz es el único camino posible. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad.
al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la patria grande, y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa, para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, Tupananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande.